Lo que vamos a analizar a continuación no es simplemente la historia de un error financiero. No, es la anatomía de una catástrofe personal. La crónica de cómo la promesa de hacerse rico rápidamente puede desmantelar una vida entera y llevar un matrimonio hasta el borde del abismo. Miren, el caso arranca con una imagen que parece de perfecta normalidad. Sofía y Roberto. Llevaban 12 años de casados, tenían una vida construida a base de esfuerzo, con ahorros, con un futuro que parecía totalmente planeado. Sobre el papel, lo tenían todo bajo control. Pero claro, bajo esa superficie de calma, una decisión estaba a punto de quebrarlo todo. Y entonces, el colapso. Todo se puede resumir en esta cifra, 180.000 euros, que se evaporaron. Este número es el epicentro del desastre, el corazón de un misterio que nos lleva a una pregunta que es inevitable. ¿Cómo es posible que una vida construida con tanto cuidado pudiera desmoronarse así? Para poder entender cómo se llegó a este punto, nuestra investigación tiene que retroceder 2 años en el tiempo. El origen de esta crisis no fue una pelea, ni mucho menos una infidelidad. Fue algo mucho más sutil, una fascinación, una obsesión que estaba a punto de devorarlo todo. El catalizador de todo fue el volátil y seductor mundo de las criptomonedas. Roberto se sumergió, pero de cabeza. Las horas se le convertían en noches enteras, consumiendo contenido en línea que pintaba a Bitcoin y Ethereum no como una inversión de riesgo, sino como el futuro. En su cabeza era una de esas oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. La escalada fue vertiginosa y alarmante. Lo que había comenzado como una simple curiosidad, en cuestión de meses se transformó en una euforia muy peligrosa. Las primeras ganancias lo envalentonaron, lo llevaron a pedir un préstamo al banco y finalmente a hacer el movimiento más arriesgado de todos, hipotecar la seguridad de su familia, su propia casa. Pero claro, mientras Roberto se dejaba llevar por esa fiebre del oro digital, una voz intentaba poner los pies en la tierra, la de Sofía. Y sus palabras no eran solo una advertencia, eran casi un presagio, una súplica para que fuera cauto, que lamentablemente no fue escuchada. Y bueno, aquí es donde llegamos al punto de no retorno, el momento exacto en que esa promesa de riqueza se convirtió en una realidad absolutamente devastadora. La confianza de Roberto era ciega, casi total. Se aferraba a las voces de supuestos expertos anónimos de Internet, ignorando por completo las advertencias de la persona que tenía al lado. Esa certeza inquebrantable, esa misma certeza, se iba a convertir en su perdición. Y entonces, el mercado hizo lo que los mercados volátiles suelen hacer. Giró, de forma brusca. En un lapso de apenas 3 meses, la que se suponía era una inversión segura, colapsó. 180.000 euros, el fruto de años y años de trabajo, el futuro de la familia, simplemente se desvanecieron. Lo que siguió fue el momento de la confesión. Casi que podemos sentir la tensión en esa habitación. La pregunta de Sofía, temblando, llena de miedo, y la respuesta de Roberto. Una sola palabra que lo derrumbó todo. Todo. En ese preciso instante, la verdad, brutal y completa, por fin salió a la luz. Pero ojo, la pérdida de los ahorros era solo el comienzo. Lo que estaban a punto de descubrir era mucho peor. El agujero era bastante más profundo de lo que Sofía ni siquiera podía llegar a imaginar. En un intento desesperado por encontrar un error, un resquicio de esperanza, Sofía llamó al banco. Pero esa llamada no trajo ningún alivio. Al contrario, solo sirvió para confirmar la pérdida y para revelar una nueva capa de la pesadilla financiera que Roberto le había estado ocultando. Y la revelación fue demoledora. No solo habían perdido todos sus ahorros, ahora, además de eso, debían 120.000 euros. Una deuda real, tangible, que ponía en riesgo lo último que les quedaba, su hogar. El impacto financiero fue brutal, sí, pero el emocional fue devastador. El equipo que alguna vez habían sido se había roto por completo. La confianza hecha añicos. De repente, eran 2 extraños viviendo bajo el mismo techo, separados por un abismo de silencio y de resentimiento. Y justo cuando todo parecía perdido, la narrativa da un giro. Pasamos del desastre y la desesperación al inicio de un camino muy arduo y muy largo hacia la redención. Y es aquí, en medio de la ruina, que llega el momento clave. Roberto finalmente asume el peso completo de su fracaso, y sus palabras ya no son excusas, son un voto solemne, una promesa que le hizo a Sofía. Sin importar lo que costara, él iba a arreglarlo. Pero Roberto no solo pidió perdón,
respaldó su promesa con un plan de acción brutal. Los números de su penitencia son abrumadores. 16 horas de trabajo al día, 7 días a la semana, durante 2 años seguidos, sin parar. Un sacrificio extraordinario para poder enmendar un error monumental. Pero no lo hizo solo. Sofía, superando su dolor y su rabia, se unió a la lucha. Mientras él manejaba el taxi por las noches, ella agarraba trabajos extra por su cuenta. El error de Roberto se había convertido en una batalla que ahora iban a librar juntos. Y así llegamos a la resolución de este caso, que no se trata solo de pagar una deuda, Se trata de lo que se revela sobre una persona cuando se tiene que enfrentar a las peores consecuencias de sus propios actos. Y finalmente, después de 2 años de trabajo sin descanso, de sacrificio y de agotamiento, llegó el día. El pago final. La deuda fue saldada. La casa, ese símbolo de todo lo que casi perdieron, estaba a salvo. Era la culminación de 730 días de un esfuerzo sobrehumano. Con la deuda ya pagada, la presa emocional de Roberto por fin se rompió. No fue un llanto de alegría, sino de un profundo arrepentimiento y alivio. Una catarsis que había tardado 2 años en llegar, reconociendo la verdadera magnitud de su error. Y esta es quizá la lección central del caso. El error de Roberto fue sin duda alguna monumental. Pero fue su respuesta a ese fracaso, su disposición a sacrificarlo todo para enmendarlo, lo que finalmente reveló su verdadero carácter. Y con esto, cerramos el caso. Pero nos queda una pregunta flotando en el aire. Una reflexión que la historia de Sofía y Roberto nos obliga a hacer. ¿Qué es lo que define realmente a una persona? ¿El error que comete? ¿O el esfuerzo sobrehumano que hace para intentar repararlo?